¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Conociendo a, donde ustedes ya saben, nos echamos un clavado a la vida de esas personas, que ya sea desde lo más simple o lo más grande, dejaron huella en su entorno. Aquí celebramos historias chidas, personajes que inspiran y momentos que nos recuerdan que todos podemos aportar algo bien valioso a esto. Así que, pues, pónganse cómodos porque hoy vamos a conocer a alguien que de verdad vale la pena. Pues vamos a entrarle a una de esas historias que parecen de película, pero que fueron reales. Una historia de risas, llantos, de grandeza y tragedia. De un hombre que nació normalito, como tú y como yo, en un pueblito casi sin oportunidades, como hay muchos en mi bello México, y que sin pedir permiso se volvió leyenda. Hoy, en su canal Conociendo a, vamos a hablar del mismísimo Pedro Infante, el ídolo que México adoptó como hijo, hermano, amigo, galán o mito. Y para los jóvenes, o no tan jóvenes, pues Pedro Infante seguramente no lo han escuchado nombrar, o tal vez lo han visto en películas que saben los sábados en la tele. Pero para los adultos o los ya mayores, Pedro Infante es el ícono y símbolo de que, aunque vengas de un rancho o de un pueblo en donde no hay oportunidades, todo se puede. Si lo crees, todo se puede. De verdad que Pedro Infante fue un hombre con bastante resiliencia y muy enfocado a convertirse en alguien que siempre se recordaría. Y pues vamos a verlo, lo logró. Su nombre completo, Pedro Infante Cruz, vio la luz por primera vez el 18 de noviembre de 1917. Hace unos días apenas fue su cumpleaños, en Mazatlán, Sinaloa, aunque su corazón se crió en Guamúchil, un pueblo pequeño, polvoriento y lleno de tradiciones. Su padre, Delfino, era músico y carpintero, y su madre, Refugio, de carácter fuerte y corazón enorme. Le enseñaron que en la vida hay que enfrentarla con firmeza, pero también con cariño. De ellos, Pedro heredó la disciplina, la humildad, la nobleza y ese amor por la música que lo acompañaría toda la vida. Desde chamaco, Pedro mostró talento musical. Cuentan que fabricó su primera guitarra con una caja de madera, un pedazo de tabla y cuerdas improvisadas, y que se la pasaba tocando en fiestas del pueblo, serenatas nocturnas, ya saben, lo que antes se acostumbraba. Mientras otros niños jugaban en las canicas o a los trompos, él estaba aprendiendo a hacer sonar el mundo a su manera. Y ojo, no todo era cantar. También ayudaba a su familia en los trabajos rudos. Molía maíz, cuidaba animales, cargaba madera, pero siempre encontraba tiempo para poder soñar. Dicen que quien lo escuchaba cantar lo recordaba para siempre. Y fíjense que sí, así pasó. A los 22 años, Pedro decidió hacer algo que no muchos atrevían en ese momento: dejar todo y mudarse a la Ciudad de México. Y antes era la Ciudad de México. Vamos, en un contexto de hace algunos años, ser de un pueblo o de una comunidad que no fuera el DF en ese tiempo, pues era complicado. Llegabas técnicamente sin conocer nada. No había lo que hoy tenemos en tecnología, mapas, teléfono, WhatsApp, todo eso. No, llegabas y a preguntar, a perderte,
a batallarle realmente. Sin embargo, pues en donde estaban las oportunidades era Ciudad de México. Por lo tanto, él y muchos otros hicieron esa travesía tan un salto de fe, de creer y pensar que tus sueños, que lo que tú crees, se va a convertir en realidad. Y bueno, pues como casi todos, llegó sin un quinto, sin dinero, sin contactos, con puro sueño y con la cartera más que vacía que un frasco de miel después de haber merendado. Sus primeros años fueron apretarse el cinturón, vivir en pensiones baratas y cantar donde lo dejaran, bares, cafés, estaciones de radio pequeñas. Realmente, en donde lo escucharan, Pedro ahí estaba. Pero un día llegó el fruto de no darse por vencido. Pues sí, la constancia, mi gente. La XEW, la voz de América Latina. La gente mayor seguramente recuerda esa estación de radio. Era bastante icónica en esos tiempos. Desconozco si se convirtió o sigue estando, pero en ese tiempo, La Voz de América Latina era el programa más escuchado de todo México. Lo escuchó alguien que estaba ahí en ese programa y dijo: este chamaco trae magia. Y sí que la traía. Pedro pronto entró al cine, primero como extra, luego como secundario y de repente como protagonista. Pero ojo, Pedro no actuaba, Pedro era. Sus personajes eran personas reales, nobles, trabajadoras, enamorados, amigos y luchadores. Es decir, Pedro no improvisaba o no actuaba un personaje. Pedro realmente vivía o sabía las carencias, las penas, ese andar de los personajes que él actuaba, que él dejaba ver entre pantallas y se le puede notar en sus películas. Él realmente así era. Y en Nosotros Pobres interpretó a Pepe el Toro, un carpintero noble y sufrido. Vaya que sufrido, a uno más que uno lloró con esa película. Se volvió el símbolo de la gente humilde. La escena de Chachita, si la recuerdan, y si no, vean la película, donde llora, no necesitó lágrimas falsas. Y de verdad que ese tipo de cine era el que te llegaba, el que te enganchaba, no por el dineral que le metían, sino porque se actuaba con el alma. Y vaya que Pedro Infante sabía cómo hacer eso, sabía cómo transmitirte esos sentires que uno y más de uno en mi México muy seguramente pasaba en ese momento. Pedro recordaba momentos de su propia vida para que la emoción fuera auténtica. México lloró con él. A la par, lo empezó a adorar como nadie antes había logrado. Una adoración, una admiración, una devoción tan grande que muchas personas de verdad lo sentían parte de su vida y se identificaban bastante con él, de sus orígenes humildes, de los trabajos que él hacía antes de ser actor, de ser famoso, de tener dinero. Él realmente conectaba con la audiencia porque tenía ese don de haber vivido como muchos en México hoy vivimos. En otra película que se llama Ustedes los ricos, continuó la historia, mostrando la desigualdad social y consolidando a Pedro como héroe del pueblo. La trilogía culminó con Pepe el Toro en 1953, donde Pedro entrenó como boxeadores reales para algunas escenas, porque era comprometido, era una persona que se tomaba muy en serio el papel y que aparte de eso, tenía muy claro que no solamente era subirse a grabar escenas, era transmitir, era
pasar ese sentimiento mediante la pantalla al espectador, y él sabía cómo. En algunas escenas se mostró su compromiso con la autenticidad que pocos actores tenían en ese tiempo. En A Toda Máquina, que es donde andan en motos y eso es policía, yo espero que hayan visto las películas. Se le vio a un lado más cómico y aventurero junto a Luis Aguilar, con persecuciones en motocicleta que hicieron vibrar a la audiencia. Los Tres García, qué película. Lo situó en medio de una familia explosiva, mezclando drama, humor y romance. Y yo creo que el más icónico papel que él tuvo fue Tizoc, junto a María Félix. Le dio un Oso de Plata en Berlín, interpretando a un indígena noble e inocente que se enamoraba sin artificios, dejando una de las actuaciones más recordadas de la historia en el cine mexicano. Y definitivamente fue una actuación memorable. Él hacía juego con toda la escenografía, con todas las vivencias de ese México antiguo, en donde mucha gente conectó, mucha gente tuvo ese sentir, esa conexión con él, ya que sus actuaciones eran de verdad magistrales. Y bueno, pues Pedro no solamente era actor y cantante, era un hombre lleno de vida, bromista, generoso y humilde. Pagaba tratamientos médicos a fans sin decir nada. Regalaba dinero a extras y técnicos de los sets. Visitaba hospitales infantiles para cantarles a los niños enfermos. Y en los rodajes ayudaba a cargar equipo o a arreglar muebles, porque jamás olvidó sus raíces de carpintero. Y es algo bien importante en mi banda. El hecho de tener ese éxito tan grande como él lo tuvo, es no perder el piso. Creo que es la base de toda persona, saber de dónde vienes, a dónde vas y a dónde estás parado. Es básico poder entender que el hecho de salir en la pantalla, tener dinero o estar en una mejor posición económicamente hablando que otros, no significa que seas superior o que seas más que otros. Y Pedro lo entendió muy bien. En los sets de filmación era conocido por sus bromas, por animar al equipo, por siempre tener una sonrisa y una palabra amable. Su vida amorosa también fue intensa. Era un vato bastante atractivo. Estuvo casado con María Luisa León, su amor de juventud, y luego tuvo un romance apasionado con Irma Dorantes, con quien tuvo una hija. Su carisma conquistaba tanto a actrices como al público, y la gente lo adoraba, no solo por su talento, sino por cómo hacía sentir a todos a su alrededor. En la música, Pedro grabó más de 350 canciones. Con esa voz cálida y profunda, sigue tocando corazones. Y aquí hay canciones como Amorcito Corazón, 100 años, Historia de un amor, No volveré, Yo no fui, Bésame mucho, y La que se fue todavía nos abraza en el corazón cada vez que la escuchamos. La gente decía que cuando Pedro cantaba, uno sentía que te hablaba directo al alma. Y estos son solamente consecuencias de hacer música auténtica, de escribir con el corazón, de ser una persona sin pretensiones. Pero Pedro no solo cantaba y actuaba, también amaba volar. Era piloto y se escapaba en el aire siempre que podía. Los aviones eran su refugio, su libertad, su paz y también, tristemente, fueron su destino final. El 15 de abril de 1957,
Pedro pilotaba un avión carguero en Mérida, Yucatán, y minutos después del despegue, uno de los motores falló. El avión cayó y México se quedó en silencio, paralizado, incrédulo. Esa persona que tan buena era, había dejado de existir. Radios interrumpieron su programación. Las calles se llenaron de luto. Los cines proyectaron sus películas como homenaje espontáneo. Y un país entero lloró a su ídolo. Pedro tenía solo 39 años, pero su muerte lo convirtió en inmortal. Pedro Infante no murió, sigue vivo en sus películas, en su música, en imitadores, en altares de Día de Muertos y millones de corazones que lo recuerdan cada día. Pedro está ahí en sus músicas cuando la pones play en el Spotify, en la tele cuando le pones un video de YouTube o una película que también están ahí. Él sigue vivo y nos recuerda que las personas humildes también tenemos ese derecho de soñar. Pedro no es solo un ídolo, es un símbolo de la mexicanidad, nobleza, sencillez, valentía, pasión y amor por la vida. Sus risas, sus travesuras, sus lágrimas y su voz siguen acompañándonos, recordándonos que la grandeza no siempre se mide en años, sino en cuánto logras tocar los corazones de la gente y qué tan inolvidable eres. Y así, mi gente, cerramos este capítulo de Conociendo a. Hoy repasamos la vida de un hombre que nos enseñó a reír, a llorar y a amar con todo el corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje, por las historias de Pedro Infante. Porfas, de compas, suscríbete, comparte, danos un like que al final todo nos ayuda a crecer. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde seguiremos contando historias de quienes dejaron huella. Y si quieres que hablemos de alguien en especial, ponlo en los comentarios o mándanos un correo. Ahí va a aparecer en la pantalla. Cuídense, quiéranse y recuerden, los ídolos no mueren mientras los sigamos contando. Hasta la próxima.